Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Es un gusto contar con la participación de todos ustedes en nuestro evento, con la puntualidad y pues agradecemos nuevamente el que nos acompañen en este webinar. El día de hoy les traemos a todos ustedes el tema Plan de Normalización dirigido a empresarios para registrar situación de control y grupo empresarial. Le damos la bienvenida a nuestros expositores, Andrés Moreno, socio director, Claudia Solano, socia legal, bienvenidos a ambos. Agradecemos mucho que hayan destinado un espacio de su agenda para el evento que nos trae pues, el día de hoy a esta sala. Como dinámica de respuesta de preguntas que puedan ser derivadas de la temática de nuestro evento, nuestra organización habilitará el correo legal@moran.co. Les agradecemos a todos nuestros clientes tomar nota de este correo. Aquí nos pueden hacer llegar sus preguntas derivadas de la temática de hoy, agradeciéndoles que se registren con su nombre, su cargo y la empresa de la cual nos están abordando para poder contextualizar sus inquietudes. Entonces les recordamos el correo legal@moran.co, en donde nuestros especialistas del área van a estar muy atentos para poder responder las inquietudes que se presenten el día de hoy. Para garantizar el envío de las memorias, como ya nuestros clientes conocen nuestra dinámica, vamos a habilitar una encuesta del evento. Para las personas que tengan habilitado código QR lo pueden hacer en este momento para poder acceder al link a través del código que tenemos en pantalla. De no tenerlo habilitado, no hay ningún inconveniente. Cada uno de ustedes van a recibir en sus correos el link para que puedan acceder a la encuesta durante el evento o finalizando un evento a través del chat de esta plataforma de webinar. Entonces los invitamos por los canales que tenemos habilitados. En este momento el código QR, el chat del evento o finalizando en sus correos electrónicos van a encontrar el link de acceso a la encuesta y allí pues de esta manera vamos a poder garantizar el envío de las memorias. Adicional a garantizar el envío de las memorias, vamos a poder calificar la experiencia de este evento. Vamos a también poder hacer saber a nuestros especialistas si están ustedes interesados en ampliar un poco más en detalle los servicios de nuestra organización en materia de la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Y también nos van a poder indicar si tienen interés en participar en nuestro próximo webinar. Paso seguido queremos informarles, como ya hace parte de toda nuestra dinámica de actualización constante y permanente hacia nuestros clientes, el próximo evento de nuestra organización será cómo gestionar el riesgo de fraude corporativo. Lo realizaremos el próximo 14 de octubre, están cordialmente invitados. Como les comentaba, a través de nuestra encuesta uno puede inscribirse y también pues van a recibir el día de hoy una correo de inscripción para que puedan compartir con sus equipos de trabajo o también inscribirse si es de interés de cada uno de ustedes el participar en este evento. Les recordamos que el propósito de este webinar es de carácter informativo. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin por nuestra firma. Nada de lo que se exponga o se responda podrá ser considerado asesoría legal. Pues cada caso requiere un estudio y discusión previa y no se refiere a ningún asunto particular de nuestros clientes en cumplimiento de nuestros protocolos de confidencialidad. Entonces, nuevamente, les damos mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy valioso para nosotros la participación de todos nuestros clientes en estos eventos. Y le damos paso a Andrés Moreno, nuestro socio director. Andrés, bienvenido y le doy el paso para que avancemos en nuestra exposición del día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Aura, por la introducción. La mañana de hoy
nos lleva a la necesidad de seguir reforzándole a nuestros clientes y seguidores sobre la necesidad de aprovechar la oportunidad de acogerse a la amnistía o al plan de normalización que la Superintendencia de Sociedades promulgó este año para que las empresas de todo tipo normalicen el registro de las situaciones de control y grupos empresariales. Conjuntamente hoy con Claudia vamos a profundizar sobre los diferentes elementos que lleva este plan de normalización, entendiendo que desafortunadamente muchos de los empresarios no han sido conscientes de qué significa no hacer el registro tanto del control como de los grupos empresariales. Y es fundamental porque el tiempo se acaba. Prácticamente quedan menos de 3 meses en el año para hacer todos estos trámites. Y la invitación de este segundo webinar relacionado con este tema es a no dejar todo a última hora, en razón a que si se deja todo a última hora es posible que muchos dueños de compañías y muchos empresarios no logren aprovechar esta ventaja que vence el 31 de diciembre de este año. La agenda que vamos a abordar hoy tiene 7 ejes temáticos. El primero, pues relativo a, les voy a conceptualizar lo básico de cuando una compañía es controlada y cuando un grupo de compañías controladas se puede convertir en un grupo empresarial. Un segundo eje temático es presentarles a ustedes cuál es el impacto de revelación de la situación de control y grupo empresarial a nivel contable, tributario y legal. Posteriormente abordaremos a través de Claudia los presupuestos de situaciones de control y grupos empresariales. Vamos a abordar también las responsabilidades de las sociedades matrices o controlantes frente a las obligaciones de sus subordinadas. Les presentaremos en qué consiste el plan de normalización ante la Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta los últimos pronunciamientos de dicha entidad de vigilancia y control, en qué consisten las investigaciones administrativas en el evento donde definitivamente no aproveche esta oportunidad. Y por último, les hablaremos de las sanciones alternativas que claramente disminuyen de manera radical la sanción base para prácticamente dejar sanciones mínimas que van a permitir seguramente que muchos empresarios con esta reducción de sanción tan mínima y adicionalmente una reducción adicional en el evento donde los empresarios tomen unos cursos, pues prácticamente la sanción se volvería simbólica con unas cuantías menores que creo que vale la pena no desaprovechar. Muy bien. El título de nuestra presentación pues es Plan de normalización dirigido a empresarios para registrar la situación de control y el grupo empresarial. Muy bien. En este eje temático vamos a definir de una manera muy simple qué es control,
¿Cuándo nace el control? ¿Cuándo se configura un grupo empresarial? Vamos a definir los diferentes tipos de control y qué revelación o revelaciones y efectos tiene este tipo de registros. Para poder entender desde cuándo nace esta obligación de registrar estas estructuras frente a sus controlantes o frente a grupos empresariales, es fundamental comprender que desde la ley 222 del 95 nace el régimen de control a la propiedad de las sociedades. Es decir, que desde el año 95, si miramos cuántos años hace que nació esta obligación, pues debemos entender que no es una obligación nueva, que es una obligación que tiene un espíritu de entender quiénes son los verdaderos dueños de las compañías, no solamente de las compañías en Colombia, sino las compañías fuera de Colombia que son controladas por compañías colombianas. Entonces, cuando nace este régimen de control, pues lo que pretende de alguna manera es identificar, por ejemplo, en los eventos de insolvencia, una responsabilidad no solidaria, pero sí subsidiaria de la matriz, es decir, la controlante de sociedades, por ejemplo, colombianas. En los eventos de insolvencia, cuando la matriz ejerce una influencia significativa en la toma de decisiones de las subsidiarias y esas decisiones significativas terminan llevando a que su subsidiaria entre a un proceso de insolvencia, la subsidiariedad de la responsabilidad de la matriz claramente está a la orden del día y los acreedores en eventos de insolvencia de estas subsidiarias pueden ir a pedirle cuentas a la matriz para responder sobre dichas acreencias. Este régimen de propiedad de las sociedades también va muy orientado a encontrar lo que además en el mundo tributario llamamos los beneficiarios finales, que de alguna manera este concepto de beneficiario final se encuentra con los controlantes de las compañías en muchos de los casos. ¿Para qué sirve entender quiénes son los controlantes de las compañías finales, que deben ser personas de carne y hueso, para propender contra la lucha del lavado de activos y la financiación del terrorismo? Seguramente algunos de ustedes nos acompañaron la semana pasada en la presentación de la última reforma tributaria y encontraron que parte de entender los beneficiarios finales consiste en prácticamente levantar el velo corporativo o la desestimación de la persona jurídica para encontrar las personas de carne y huesos controlantes y beneficiarios finales de las empresas. Entonces, esta ley 222, bien antigua, pues en su desarrollo y unido con la normatividad de las últimas reformas tributarias, pues va a conllevar encontrar los beneficiarios finales y los controlantes de las entidades colombianas para efectos no solamente tributarios, para efectos aduaneros,
Una vez toda esta información sea capturada a través de las cámaras de comercio, la superintendencia de sociedades, las autoridades tributarias van a permitir hacer un cruce casi perfecto de las personas que antes permanecían anónimas. Ahora ese anonimato prácticamente no va a existir. También entender este régimen de propiedad de sociedades, cómo influye en la normatividad de precios de transferencia. Para nadie es ajeno que el mundo de precios de transferencia, que es una normatividad tributaria especial para entender cuando hay operaciones entre vinculados y vinculados económicos de grupos o de empresas que tienen un control directo o indirecto a nivel internacional, cuando hay operaciones a nivel internacional con compañías de los mismos controlantes o que tienen vínculos económicos, o compañías nacionales que tienen vínculos con otras compañías nacionales ubicadas en zonas francas, pues que antes tomaban el riesgo de no hacer precios de transferencia, hoy en día, con este control que seguramente va a ser posteriormente la superintendencia el próximo año, pues ya no va a haber chance de librarse de precios de transferencia si tengo operaciones con zonas francas en Colombia, o si además tengo operaciones con controlantes, con controlados del exterior. También para qué sirve este tipo de registros. Para la comprobación de la realidad de las operaciones celebradas entre una sociedad y sus vinculados. Cuando uno está haciendo operaciones entre sociedades con socios controlantes o no controlantes desde el punto de vista de capital, pues claramente debe uno entender que si son operaciones reales, deben ser operaciones que tengan una sustancia y que tengan una comprobación de la realidad de la operación, pero si mal uso los acuerdos económicos o las transacciones no reales entre vinculados, pues va a haber una problemática de desnudez frente a una realidad que no corresponde a transacciones ciertas y que en materia no solamente mercantil, sino tributaria, pueden generarle problemas a los empresarios. También estas estructuras o estos regímenes que pretenden buscar bajo un principio de transparencia orientado a la fluidez e integridad de la información y atendiendo los lineamientos de la OCDE, pues encontrar que no importa cuántas estructuras intermedias pueda yo llegar a tener, usted pueda encontrar la persona física, controlante o beneficiario final de estructuras jurídicas o no jurídicas para efectos de determinar el control. Este principio de transparencia lo que permite es visualizar las relaciones de las diferentes sociedades teniendo en cuenta sus grupos de interés. Y esto es muy importante porque en la medida que estos cambios vayan integrándose, todas las entidades de control, más el mundo de las fiscalías, procuradurías, contralorías, logren determinar quiénes son estos controlantes, que pueden ser controlantes de derecho o de hecho, que más adelante vamos a explicar, pues van a ser utilizadas como un mecanismo para combatir la corrupción.
para combatir el lavado de activos. Y por último, también entender el concepto de imbricación, que básicamente quiere decir que cuando una matriz controla una subsidiaria, pues que la subsidiaria no pueda ser socio de su misma matriz, que en algunos casos uno lo ve y para efectos, digamos, de esta normatividad de la ley 222, pues esta prohibición, pues es evidente que no puedo ser dueño de mi mismo dueño. Muy bien. Entrando ya a la conceptualización y a las definiciones básicas de cuándo hay control y cuándo hay grupo empresarial, es muy importante entender que control equivale a subordinación. Y la definición de control o subordinación no es otra cosa que el poder de decisión que está sometido a la voluntad de otra u otras personas llamadas matrices o controlantes, sin distinción de nacionalidad. Cuando hablamos del poder de decisión, básicamente estamos hablando del poder de gobierno, no de propiedad. Porque yo puedo tener en un tipo de sociedades, por ejemplo, en una sociedad SAS, acciones con el 10% de la propiedad, pero dichas acciones pueden tener el 90% de los votos. Esto significa que el poder de decisión es el que genera el control y la subordinación. Yo puedo estar subordinado como entidad a una o a un grupo de personas que ejercen el control sobre la persona jurídica. Entonces, es muy importante que se entienda que no tiene nada que ver con la participación accionaria de una compañía el concepto de control o subordinación, sino el poder de tomar decisiones. Entonces, para efectos prácticos, hay un control directo cuando una matriz controla directamente una compañía que se llama filial. Eso se llama control directo. Pero si debajo de esta filial existe una subsidiaria, hay un control por intermedio de la filial, definitivamente de una matriz. Es una relación abuela, hijo, nieto. Pero el control no necesariamente termina siendo de la matriz. Posiblemente, y dependiendo de los casos, el registro del control directo o indirecto puede estar metido entre la subsidiaria y la filial y la matriz, pero arriba de la matriz pueden haber otros controlantes que deben ser revelados si ejercen ese poder de decisión sobre las entidades. Entonces, entendiendo que el control o subordinación está determinado por aquellas personas que toman las decisiones, tendrán que revisarse caso a caso. Y no importa si son personas jurídicas de cualquier tipo societario o si son del tipo de sociedades familiares, que no es una clase de sociedad, sino un propósito de concentración de riqueza, también existe control sobre sociedades de patrimonios familiares que no se encuentran en su gran mayoría registradas en el registro público.
Ahora, ¿cuándo paso la línea de, además de tener que registrar el control, me convierto en un grupo empresarial? Yo me convierto en un grupo empresarial cuando, además de tener control o subordinación, además, exista entre las entidades que se controlan unidad de propósito y dirección. Y esto es muy importante entenderlo porque yo puedo ser dueño de 10 compañías, controlar 10 compañías, las decisiones de las 10 compañías las tomo yo, pero no hay una interacción de ninguna manera entre las 10 compañías si no hay unidad de propósito y dirección. Por ejemplo, yo puedo ser dueño de una empresa constructora, puedo ser dueño de una aerolínea, puedo ser dueño de un banco. En la medida en que no haya unidad de propósito y dirección de esas 3 compañías, no me convierto en un grupo empresarial, no obstante puedo ser el controlante de cada una de esas entidades. Entonces, es muy importante que si definitivamente se decide registrar el control o subordinación y uno es controlante de varias entidades, revisar muy bien y a profundidad si existe el concepto de unidad de propósito y dirección, que es un propósito, es un concepto que tiene mucha objetividad, pero también a través de la superintendencia de sociedades en investigaciones que se realizan sobre el no cumplimiento de este tipo de requisitos, existe bastante subjetividad y es donde empiezan las controversias entre los empresarios y el ente de control. Muy bien. Ahora, para lograr entender los tipos de control, aquí básicamente le resumimos las discusiones que se tienen permanentemente si uno ejerce o no ejerce control. El primer tipo de control es un control formal. Es un control que claramente se establecen las normas, que tiene unas presunciones, pero, como todas presunciones, admiten pruebas en contrario. Entonces, si yo quiero encontrar dónde está la normatividad, claramente ustedes ya saben dónde está, encuentro que si me enmarco en esas presunciones y no puedo probar lo contrario, estoy en el mundo del control formal. Hay otro tipo de control, que es un control que hemos llamado nosotros el control de hecho. Y es que no necesariamente en una compañía el que tiene la minoría tanto de propiedad como de votos o de gobierno genera un no control porque existen entidades donde sociedades, donde accionistas minoritarios que tienen menos del 50% del gobierno ejercen una influencia tan significativa en las entidades que de alguna manera tienen un control de hecho. Ya no lo ve uno en las normas, pero es aquellas personas que evidentemente toman las decisiones sin necesidad de estar en las presunciones que establece la ley. Que eso es muy importante porque pues, los empresarios o los dueños minoritarios de compañías que están detrás de compañías, pues no se revelan ni en cámaras de comercio, ni en los estatutos, ni en ninguna parte, pero sí ejercen ese control. Hay otro tipo de control que es el control contractual. ¿Qué es un tipo de control contractual? Por ejemplo, hay una sociedad
con diferentes tipos de accionistas. Y esa sociedad tiene un único contrato. Voy a poner un ejemplo de colaboración empresarial, un contrato de cuentas en participación con otra entidad donde no tiene ninguno de los accionistas el control, porque ni siquiera lo son, pero a través de ese contrato, la compañía, que es una de las partes del contrato, termina siendo subordinada de terceros. En ese caso, que es un caso bastante exótico para registrar, debería registrar que la otra parte del contrato que ejerce todo este control frente al mismo y siendo el único contrato, pues debería registrar el control de la parte de un contrato y no necesariamente de los accionistas de una sociedad. Hay presunciones de control desde adentro o de control desde afuera que se mezclan cuando uno está analizando estas situaciones de control. También existe un tipo de control que nace desde el territorio colombiano o desde el exterior. Básicamente, cuando hablamos de un control desde el territorio colombiano es cuando una matriz colombiana controla filiales fuera de Colombia. Entonces, si yo soy una multilatina y tengo filiales en México, en Perú, en Ecuador, en Brasil, pues tengo un control desde el territorio colombiano hacia afuera. Y está el otro tipo de control, que es el control desde el exterior. Y es que cuando mi matriz está en el exterior, pues yo soy controlado por una matriz del exterior. Hay control directo y hay control indirecto. Ya les expliqué, el control directo básicamente es la relación de la matriz con su filial. Y hay un control indirecto, que es matriz, filial, subsidiaria. Y indirectamente hay un mayor control en la medida en que la matriz sea controlada por personas físicas. Hay control de controlantes colombianos, hay control de controlantes extranjeros y hay controlantes no societarios. Cuando hay reorganizaciones empresariales, patrimoniales, familiares, que involucran vehículos no societarios, como fideicomisos, como trust, como fundaciones de interés privado, también ese eslabón primario de las cadenas de reorganización terminan siendo los controlantes de sociedades en Colombia o fuera de Colombia si las matrices están en Colombia. Y existen también tipos de control sobre subordinadas colombianas o extranjeras. Entonces, ustedes pueden ver que hay muchas aristas para entender si definitivamente yo estoy en el mundo de control o no estoy en el mundo de control. Muy bien. Ahora, las empresas colombianas no tienen claro que si tienen filiales fuera de Colombia, por estar fuera de Colombia, consideran que no hay que registrar el control en Colombia. Y claramente, como ustedes lo ven en la gráfica, cuando una matriz sociedad holding colombiana controla una sociedad extranjera o filial, tienen la obligación de registrar el control y adicionalmente, si hay varias, deben registrar el grupo empresarial. Muy pocas empresas lo hacen, muy pocas empresas se dan cuenta y está claramente establecido en la normatividad. Esto tiene unas implicaciones importantes que más adelante las vamos a ver, pero no solamente uno debe pensar en la vía de que hay una matriz extranjera controlando una colombiana o entre colombianas se controlan, sino va por fuera del territorio colombiano para que todo el mundo lo tenga claro.
en este sentido, pues puede uno aprovechar estos procesos de normalización que trae las disposiciones de marzo de este año de la Superintendencia de Sociedades. Muy bien. Ahora, ¿cómo se revela o evidencia el control? Pues, básicamente, el control es un acto mercantil sujeto al registro público. Cuando yo controlo una compañía, debo registrar su control en el registro mercantil. ¿Para qué? Para dar a conocer al público quién es el controlante de la sociedad. Si es controlante persona jurídica hay control directo, pero si hay un controlante persona natural que tiene control indirecto, lo que gravemente preocupa a los empresarios en este país es quedar en un registro público como el controlante de una entidad. Básicamente por temas de seguridad que cada vez más, y hoy desafortunadamente con estas situaciones de pandemia, es una gran preocupación para muchos empresarios tener que transparentarse y revelarse en un registro público cuando teóricamente pues se ha concebido que, por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas, pues no se revelan quiénes son los accionistas. Ahora, con este registro, que insisto no es nuevo, pues muchas empresas van a tener que revelar quiénes son sus controlantes de manera pública. Y si alguien quiere sacar una copia textual del por qué terminó registrándose un controlante, pues eso es de acceso al público porque está en un registro público. Entonces, este elemento de revelación del registro mercantil es un elemento que tiene preocupado a muchos de los empresarios frente a su revelación y perder el anonimato teórico frente a terceros por temas de seguridad. Ahora bien, cuando uno empieza a analizar el mundo de la superintendencia de sociedades, aquellos que presentaron información anual, resulta que la circular externa del 10 de diciembre del 2020, por primera vez, solicitó que se le enviaran copias de las actas de las juntas o asambleas ordinarias de socios donde se aprueban los estados financieros. No lo tenía antes la superintendencia. Y ahora la superintendencia, a través de un acta de junta de socios, que todas las reportantes de este año obligados le entregaron a dicho órgano de control, la superintendencia por primera vez va a poder cotejar quiénes son los dueños de los votos, quiénes realmente están tomando las decisiones en las compañías, porque anteriormente la Superintendencia de Sociedades básicamente recogía una información en los reportes anuales de quiénes eran los dueños del capital, pero nunca recogía la información de quiénes eran los votantes, los accionistas con derecho a voto y quiénes tenían esa decisión significativa frente a la toma de decisiones de las compañías. Entonces, ya hoy, este año, la Superintendencia de Sociedades tiene la información. Tiene la información del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no me acojo a una normalización y la superintendencia inicia una investigación administrativa frente a determinar quiénes son los controlantes, pues evidentemente va a haber una desnudez que obligará
necesariamente a que hayan sanciones importantes después, en el año 2022, de aquellas entidades que no registraron su control. Muy importante este cambio, muy importante que lo tengan en el radar, porque no es una advertencia simple, sino es una advertencia contundente, porque la superintendencia ya tiene el material para poder sancionar a todas las empresas que no vayan a registrar el control y aprovechar esta normalización. Muy bien. Cuando ustedes ven esa circular externa en el numeral 1.4, ustedes ahí encuentran copia del acta relacionado con la reunión de aprobación de los estados financieros. Esto seguramente, si hoy nos acompañan contadores que han diligenciado toda esta información anual para la super, pues se vieron en la necesidad de entregar dichas actas. Muy bien. Entonces, ¿qué contienen esas actas? En las actas se evidencian los derechos que confieren las acciones, el voto y el gobierno. En las actas también se determinan las utilidades y, muy importante, cuando estamos hablando de las acciones que confieren votos y gobierno, la superintendencia también va a darse cuenta qué tipo de acciones tiene la compañía y quiénes realmente son los socios y accionistas que toman esas decisiones. Cuando hablamos de los tipos de acciones, es que hay acciones que pueden, como les digo, separar la propiedad del gobierno, y en ese momento es cuando la entidad, ¿sí?, que conoce toda esta información y se da cuenta que no se ha hecho el registro, inicia las investigaciones administrativas, le va a requerir más información al empresario, le va a impartir órdenes y seguramente va a declarar de oficio el control y le va a hacer sanciones que pueden llegar hasta la suma de 200 millones de pesos como está establecido. Entonces, pues si ya está uno expuesto con esta información, pues no vale la pena entrar a correr un riesgo, que es un riesgo alto, de no hacerlo antes del 31 de diciembre. Muy bien. Cuando uno va a una revelación, ¿qué es lo que revela un certificado de existencia y representación legal cuando se registra el control? Aquí les traemos un ejemplo de lo que se consigna en un certificado de Cámara de Comercio de existencia y representación legal cuando hay situación de control o grupo empresarial. ¿Qué establece el certificado? Que por documento privado de tal fecha, inscrito en tal fecha, bajo el número tal, se revela, como ustedes ven ahí, el nombre del controlante. Si el controlante es un controlante directo, y si es indirecto, aparecerían personas físicas en el registro público. Y hablan de la nacionalidad, de las actividades económicas y de los presupuestos del Código de Comercio. Es decir, que esta revelación termina siendo peligrosa en nuestro país. ¿Cómo desvirtuar el control? Lo que normalmente ve uno en la mayoría de las empresas es que el dueño del capital es el dueño de los votos, digamos, llamémoslo acciones ordinarias, donde la centralización del control es por parte de la mayoría accionaria que compone el capital. Pero ¿qué podría yo tener? Yo podría tener un 60% de capital con un 20% de votos, y podríamos denominar eso como unas acciones especiales. Entonces, en muchas sociedades y en la gran mayoría que son sociedades de familia, no solamente en el mundo, en Latinoamérica, sino en Colombia, pues puede haber una descentralización del gobierno con una concentración del patrimonio para poder hacer
un rompimiento del control y desvirtuar que hay control sobre entidades. Entonces, esto es muy importante, pero la gente cree que si hoy rompe ese control, por ejemplo, cambiando acciones ordinarias a acciones especiales, no está sujeta a sanción. Y resulta que las sanciones tienen un rango del tiempo de 5 años hacia atrás. Entonces, el hecho de que hoy cambien y hagan ajustes no quiere decir que eliminen las sanciones del pasado, porque la corrección de hoy no tiene retroactividad frente al incumplimiento de no haber registrado estas situaciones en el registro público. Ahora, cuando hablamos de grupo empresarial, tenemos que tener claro que un grupo empresarial nuevamente es cuando existe control o subordinación y cuando además hay unidad de propósito y dirección, es decir, una administración y un fin común entre diferentes empresas controladas. ¿Cuáles son los principales motivos de incumplimiento al régimen de sociedades controladas y grupos empresariales? La Superintendencia de Sociedades ha manifestado dentro de este plan de normalización, uno, el desconocimiento de la norma, que como les digo viene desde el año 95, una indebida interpretación de la norma, que hay información incompleta o errónea que tienen los empresarios sobre la revelación de situación de control y grupos empresariales, tanto así que si yo quiero seguir reduciendo la sanción al 50% para volverla prácticamente insignificante, pues le están dando el chance a los empresarios de tomar unos cursos para seguir reduciendo la sanción a la mitad de la sanción ya mínima que tiene esta normalización, que no conocen los empresarios las consecuencias de incumplir esta obligación y que muchos empresarios, teniendo claro, pues por preservar el anonimato y la seguridad, no han querido registrarse. Muy bien. Cuando hablamos de sociedades de familia, que insisto, pues las sociedades de familia proliferan en todo el mundo y en Colombia, también la Superintendencia de Sociedades han pretendido asumir en las sociedades de familia, por ejemplo, si son de 2 esposos, 50 y 50, pues han pretendido asumir que los controlantes son el esposo y la esposa y su cónyuge. Entonces, es necesario también profundizar los esquemas accionarios y de gobierno en las sociedades de familia, porque la superintendencia establece unas presunciones que evidentemente admiten prueba en contrario y dicen, ¿cuándo es controlada una sociedad de familia? Cuando es controlada económica, financiera o administrativamente por personas ligadas entre sí, por matrimonio o parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o único civil. Y en segunda y tercera generación, pese a tener parentesco más distante que el indicado de la norma, no desnaturaliza la esencia del control. Entonces, hasta segundas, terceras generaciones podrían verse inmersas en un control conjunto. Y entonces, si en sociedades de familia tengo control conjunto, ya no aparecerá una sola persona controlante en el registro público, sino una sumatoria de miembros de familia controlantes. Y eso es, insisto, absolutamente peligroso en este país. Entonces, pues tendrá uno que tomar algún tipo de decisiones estratégicas frente a las celebraciones de reuniones ordinarias o extraordinarias de juntas de socios para tratar de quitarle de la cabeza a la Superintendencia de Sociedades que existe control de sociedades por personas ligadas entre sí, cuando muchas veces, y puede ser que en muchas sociedades de familia
en la vida real no se pongan de acuerdo, como sucede en nuestro país permanentemente, en la toma de decisiones. Entonces, pues, habrán unos accionistas que en una reunión voten positivo, en la siguiente negativo, y los que en la primera lo hicieron al contrario, invierten los votos solamente para evitar, por ejemplo, que la superintendencia trate de meter a estas sociedades y a controles conjuntos de miembros de familia. Importante tener en cuenta esto porque en muchas sociedades de familia, insisto, no tienen registrado el control. Ahora, este concepto de vinculación económica también es importante profundizarlo, porque cuando hay control y además hay vinculación económica, entendiendo la vinculación económica como la existencia de intereses económicos, financieros y administrativos de diferentes partes, donde hay intereses comunes y recíprocos de control o dependencia entre dos o más personas jurídicas, pues este tema de vinculación o vinculación económica termina siendo llevado al mundo de lo tributario. Entonces, esto tiene una relevancia importante porque todas estas revelaciones, que son netamente legales desde el punto de vista de las responsabilidades societarias de las empresas colombianas, tienen relevancia en lo tributario porque cuando hay operaciones entre vinculados económicos, cuyos dueños son los mismos, pues está a la orden del día la fiscalización de este tipo de operaciones por parte de la DIAN. Y por último, esta vinculación económica transversalmente se relaciona con la relevancia en materia societaria de la situación de control. O sea, todo termina siendo una sumatoria de elementos que interrelacionados pues generarían consecuencias negativas si no se tienen en cuenta. Ahora, este elemento de presunción de grupos empresariales, acordémonos, control más unidad de propósito y dirección. Entonces, existen muchos empresarios que tienen diferentes tipos de compañías, pero en algunas empiezan a compartir infraestructura común, obviamente para no tener que generar sobrecostos, por ejemplo, de los back office de las mismas compañías. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando hay varias empresas controlados por los mismos frente a dónde están, por ejemplo, las cuentas de correo y cómo se llaman las cuentas de correo electrónico, cómo se nominan las páginas y se diseñan las páginas web, cómo en la administración conjunta que se tiene de una unidad para muchas compañías o un grupo de compañías de un mismo controlante. ¿Cómo se celebran los contratos entre las compañías? Porque para efectos tributarios donde sobra falta y cuando eso sucede, pues evidentemente nace vínculos de movimientos de recursos entre compañías. ¿Cómo se denominan? Entonces muchas veces me puedo llegar a denominar el Grupo Bavaria. Y así, y el Grupo Bavaria se conforma por una gran cantidad de compañías. Pero realmente tengo control, pero posiblemente no pudiese tener unidad de propósito y dirección. Hay que tener mucho cuidado con los domicilios, porque si todas las empresas de un mismo controlante están en el mismo domicilio, utilizan personal conjunto para sus labores en todas las compañías, coinciden que los representantes legales de todas las compañías son los mismos, ¿cómo se presentan ante terceros? Elementos de, hombre, las juntas directivas de 5 compañías que yo controlo son las mismas, pues podría inferir una declaratoria de grupo empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades. O sea, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto.
Muy bien. ¿Cuáles son los efectos del registro de la situación de control o de grupos empresariales? Primer efecto, ya lo hablamos, la responsabilidad subsidiaria de los controlantes en el mundo de los regímenes de insolvencia frente a sus filiales. La posibilidad de corroborar la realidad de las operaciones entrevinculadas, o sea, aquel contrato que estoy construyendo entre vinculadas, que donde sobra falta, ¿es real o no es real? El efecto de consolidar los estados financieros es muy importante porque hay que consolidarlos, hay que aprobarlos de manera consolidada. Hay que tener mucho cuidado porque el efecto también es un reporte especial en medios magnéticos que ahora más adelante lo vamos a ver. Y hay un efecto que ya les expliqué, que es la prohibición de la imbricación, y es que cuando la filial pues no puede ser socia de su matriz. El impacto en la revelación del grupo, de la situación de control del grupo empresarial, cuando uno lo va a mirar en el mundo de la información exógena, tenemos que tener claro que en el mismo momento que yo registre el grupo, tengo unas obligaciones tributarias y es remitir en medios magnéticos los estados financieros consolidados por los dos grupos. Esta obligación deben cumplirle los grupos empresariales, no los controlantes, inscritos como tales, o me inscribo yo o la superintendencia me inscribe. Circunstancia que sencillamente, como se los mostré, se demuestra con el certificado de la Cámara de Comercio. Si yo no entrego la información que se pide para efectos tributarios, puedo llegar a tener una sanción de acuerdo al artículo 651 del Estatuto Tributario hasta de 545 millones de pesos. Entonces tengan claro que si yo soy un grupo y estoy tomando el riesgo de no registrarme como grupo, tengo una contingencia por cada año, ojo, por cada año, de no haber entregado esta información, ¿sí?, en materia tributaria. Ahora, ¿qué beneficios tiene registrarse como controlante o los grupos empresariales? Todos nosotros entendemos que nació un nuevo impuesto que es el impuesto al dividendo, que es cuando una sociedad distribuye dividendos, pues que se causa un impuesto al dividendos. Pero cuando yo estoy en un grupo o en una serie de sociedades que tienen sociedades en cadena para efectos de protección, puede el impuesto al dividendo volverse gravosísimo porque en la cadena entre subsidiarias, filiales y matrices puede haber en cascada un impuesto al dividendo. ¿Qué trae la norma? Que yo puedo girarme dividendos en los diferentes niveles de subsidiarias, filiales, inclusive hasta la matriz, sin tener que causar el impuesto al dividendo, pero sí, solo sí, estoy debidamente registrado en la Cámara de Comercio. Entonces, pues este es un beneficio de registrarse. Y muchas empresas cuando están sacando sus dividendos, pues se ven con esta problemática y les toca inventar diferentes tipos de alternativas para no gravarse en cadena. Este elemento de la prescripción es muy importante entender. Cuando ha habido situación de control o de grupo, la prescripción de la acción, o sea, ¿cuánto tiempo tengo yo para que me lleguen a sancionar 5 años hacia atrás? ¿Qué significa? Que yo puedo tener una situación de control 8 años atrás, pero la prescripción solamente tiene 5 años. Esto quiere decir que yo solamente puedo ser sancionado por los últimos 5 años, así el hecho que generara el control del grupo hubiera sido hace 8. Pero también es muy importante entender que el hecho, y yo quiero insistir mucho porque hemos visto que empresarios están arreglando el problema hoy de registrar el control de manera extemporánea hoy,
sin haberse acogido a la amnistía. Si hoy están resolviendo un problema de hace 8 años o de 5 años, no van a eliminarse la sanción que pueden ponerle de manera retroactiva, porque la obligación de registrar el control es un mes después de la fecha en la cual se configura el mismo. Entonces, mucho cuidado con aquellos que están haciendo hoy correcciones, pensando en que las correcciones le van a evitar la sanción, porque no es así. Por último, para cerrar esta parte y darle paso a Claudia, ¿a qué se están viendo hoy abocados los empresarios? Primero, tienen que hacer un estudio si realmente existe control y si además son grupo empresarial. ¿Y qué opciones tienen? Si sí es un hecho para registrar el control del grupo, tiene dos opciones: no declarar y declarar. Si no lo declaro, asumo un riesgo. ¿Cuál riesgo? Un riesgo económico. Pero además de asumir un riesgo económico sancionatorio sin descuento de sanciones, eso no va a eliminar que la superintendencia termine registrando ellos directamente en el registro público dicho control. Ahora, si sé que sí soy controlante y tengo grupo empresarial y decido declararlo, tengo o revelo el control o revelo el control más el grupo. Lo dejo con las implicaciones públicas que esto amerita para aprovechar el beneficio de esta normalización y inmediatamente rompo el control y rompo el grupo. Y esto tiene que ser estudiado con muy buen criterio, porque muchos empresarios están tomando la decisión de registrarse, y voy a ponerlo express en 24 horas, y en 24 horas rompo el control, solamente para poder acogerse a una sanción supremamente reducida. Entonces, aquel que no quiera, empresario, que quiera aprovechar esta normalización y quiera aprovechar las sanciones supremamente reducidas, puede registrar el control y posteriormente, con una estrategia de reorganización patrimonial, societaria y seguramente familiar, en toma de decisiones, cuando son empresas de familia, hacer una reorganización muy rápida para que inmediatamente o al día siguiente se rompa el control y quede regularizada la situación de no publicidad de los controlantes en el registro público. Con esto finalizo mi intervención. Espero Claudia les va a dar un desarrollo mucho más profundo en algunos de los conceptos. Adelante, Claudia. Buenos días, muchas gracias. Voy aquí a compartir mi presentación. Bueno, entonces, como lo mencionó Andrés, voy a profundizar en unos aspectos o en unos puntos que él tocó, y también al finalizar mi presentación, pues hablaremos ya puntualmente de lo que es el plan de normalización. Entonces, primero voy a hablar de los presupuestos de situación de control y grupo empresarial, que básicamente son aquellos pues que ha establecido la norma y la misma superintendencia de sociedades. Dentro de estos presupuestos de situación de control puntualmente, tenemos el control individual, que es básicamente pues aquella persona natural o jurídica que tenga más del 50% de participación en una sociedad. En ese caso se entenderá que hay un control individual, pero también puede existir un control conjunto, y ese control conjunto se da cuando hay una pluralidad de personas que controlan una o más sociedades, o porque una pluralidad de personas han manifestado actuar de común digamos, desde el punto de vista societario.
¿Esto cuando se da? Por ejemplo, cuando hay acuerdos de accionistas donde los accionistas o varios accionistas firman el acuerdo para votar en el mismo sentido, digamos, para ciertas decisiones. Entonces, en ese caso, se da lo que llamamos la representación conjunta o, por ejemplo, cuando varias sociedades son representadas por la misma persona, es decir, tienen el mismo representante legal y ese representante legal pues no tiene ningún tipo de restricción, es decir, que al final quien está controlando varias sociedades es un representante legal más pues que pueda ser ese mismo representante legal un accionista, entonces en ese caso se entenderá pues que existe también control. Puede existir también control con base pues, en la participación del capital, que ese es como el más básico y es que pues, si yo tengo más del 50% de capital, como lo decía anteriormente, pues se presume que tengo control, pero pues más adelante vamos a ver que estas presunciones pueden tener pruebas en contrario y esto pues dependerá de lo que se establezcan los estatutos de la sociedad y de los quórums para tomar decisiones. La norma es muy clara en decir que no se computan las acciones que tengan dividendo preferencial y que no tengan voto, pues para determinar al final quién es la persona que tiene el control. También habrá control con base en las votaciones cuando pues, la matriz y la subordinada conjuntamente tengan derecho a emitir los votos constitutivos de una mayoría decisoria o del número necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva. Entonces, si entre la matriz y las subordinadas tienen el 60% y con ese porcentaje se toman las decisiones, pues entenderá que existe un control con base en las votaciones. Y también habrá control cuando hay votaciones en bloque, que era lo que manifestaba anteriormente, y es si yo firmé un acuerdo de accionistas y me puse de acuerdo, valga la redundancia, para votar en cierto sentido, pues eso se entiende como votaciones en bloque y eso puede generar una presunción de control. También existe un presupuesto de control que ha denominado la norma como influencia dominante. Y esa influencia dominante puede ser desde el punto de vista interno o desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, también digamos cuando la matriz directamente o por intermedio con el concurso de las subordinadas, en razón a un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, pues ejerce una influencia dominante en los órganos de la administración de la sociedad. Y esto también, digamos que aquí aplica el ejemplo de los acuerdos privados entre los socios, cuando a través de esos acuerdos pues se impone una voluntad en las reuniones del máximo órgano social. Entonces, en ese caso, como consecuencia de un acto o de un acuerdo, pues se está ejerciendo un control. También existe un control o una influencia dominante desde el punto de vista externo y no es necesariamente a través de sus accionistas, sino a través de contratos que ejercen una influencia dominante también en las decisiones de los órganos de administración. Y aquí el ejemplo básico es si hay unas acciones que se aportan a un fideicomiso, a un patrimonio autónomo, pues quien en teoría debería tomar las decisiones, pues será el representante de ese fideicomiso o de ese patrimonio autónomo. Pero si en el contrato de constitución del fideicomiso se establece que quien deberá tomar las decisiones será el beneficiario, pues al final, a través de ese contrato, no es el fideicomiso como tal el que toma las decisiones, sino un externo denominado beneficiario. Entonces, eso es lo que se llama una subordinación contractual y es que no necesariamente está subordinado a un accionista de manera directa, sino a un tercero a través de un contrato. Entonces, aquí, como para hacer más gráfico el asunto, pues tenemos una sociedad holding donde hay 3 accionistas, ninguno de manera individual tiene la mayoría, o sea, ninguno individualmente considerado podemos decir que tiene el control, pero si entre los 2 accionistas que
que suman el 60%, tienen un acuerdo de accionistas para votar en bloque y las decisiones en esta sociedad se toman con el voto favorable del 50+1, pues estas dos personas van a ser las controlantes de esta sociedad y en ese caso pues existe la obligatoriedad de registrar el control. No va a ser un control individual, sino un control conjunto a través de un acuerdo de accionistas. Entonces, por eso es muy importante revisar los estatutos de la sociedad, porque no solo por el hecho de tener el 50+1 se presume que existe control, porque las decisiones pueden tomarse con el 70% de los votos, o no porque de manera individual yo tenga el 30%, no deba registrar el control cuando existe un acuerdo de accionistas donde evidentemente pues estas dos personas están controlando y suman, digamos, sus votaciones. Ahora bien, en lo que tiene que ver con grupos empresariales, como lo mencionaba Andrés, pues para efectos de determinar la existencia de un grupo empresarial, primero debo establecer si existe o no control, y pues para eso, digamos, las presunciones o los criterios que acabo de repasar. Y adicionalmente, si existe control, pero si adicionalmente existe unidad de propósito y dirección, pues sí podría generarse la existencia de un grupo empresarial. ¿Y qué se entiende por unidad de propósito y dirección? Son esa similitud o esa complementariedad de los objetos sociales de las sociedades que se encuentran vinculadas, o la formación de compañías orientadas hacia un fin común. Entonces, pues el ejemplo básico puede ser la empresa que, no sé, hace tratamiento de cueros, otra empresa que fabrica zapatos y otra empresa que vende zapatos. Entonces, si bien son tres empresas diferentes, pues las tres empresas están orientadas hacia un fin común. Y si además las tres empresas pues tienen el mismo controlante o la misma matriz, pues aquí claramente se entiende que existe un grupo empresarial. Adicionalmente, es posible verificar esa unidad de propósito y dirección cuando se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, uno, como ya lo mencionaba, pues es el objeto social. Cuando tienen objetos sociales que son semejantes o son complementarios, así sean diferentes compañías, diferentes personas, pero pues sus objetos sociales se complementan. Adicionalmente, pues la composición accionaria tiene los mismos accionistas o el mismo accionista. Cuando la administración es común en todas las sociedades, entonces, no sé, el back office de las tres sociedades es exactamente el mismo, y cuando los representantes legales son pues las mismas personas en las diferentes sociedades. Estos aspectos pueden llevar a configurar que exista unidad de propósito y dirección. Y como ya lo mencioné, si además de eso existe una situación de control, pues aquí evidentemente va a haber un grupo empresarial, y esto también debe ser registrado en el registro mercantil para, digamos, hacer público que existe este tipo de situación. Ahora bien, vamos a hablar de las matrices o controlantes y la responsabilidad de estas frente a sus subordinadas. Este es un tema muy importante porque a muchos empresarios les da miedo también registrar el control, porque piensan que se van a volver de manera inmediata, solo por registrar el control, pues solidarios frente a su subordinada, y esto pues no es así. Existen dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad que es solidaria, pero esta responsabilidad no se da simplemente por el hecho de que exista una matriz y una subordinada. No, este tipo de responsabilidad se da porque por autonomía entre las partes, pues se establezca un vínculo solidario, como cuando la matriz sirve de codeudor o garante en una obligación de su subordinada. Pues esto genera ese tipo de
de responsabilidad, pero no es por el hecho de ser su matriz, sino porque así lo decidieron a través de un contrato, de un pagaré o de un leasing. Entonces, digamos, ese es un tipo de obligación que de manera autónoma lo han decidido las partes. Existe otro tipo de responsabilidad que es la responsabilidad subsidiaria, que es la que aplica en el caso de las matrices frente a sus subordinadas, y esta responsabilidad se da en el caso de insolvencia o liquidación de la subordinada, siempre y cuando esa situación de insolvencia se haya ocasionado por actuaciones de la matriz. Entonces, en ese caso, sí se deriva un tipo de responsabilidad de la matriz y pues tendrá que entrarse a demostrar que la matriz fue la que ocasionó esa situación de insolvencia sobre su subordinada. Aquí, como lo decía, pues las decisiones de la compañía controlante pueden efectivamente repercutir en la disminución o en la afectación del patrimonio de la subordinada, y eso es lo que conlleva a generar este tipo de responsabilidad de la matriz. Y esto pues se puede desvirtuar demostrando que sus decisiones no han causado pues la desestabilización económica de la filial o de la subsidiaria. Entonces, aquí, pues lo que concluimos es que no se trata de una responsabilidad principal, sino de una responsabilidad subsidiaria. Entonces, la sociedad matriz no está obligada al pago de las acreencias de su filial, sino bajo el supuesto de que, digamos, se haya generado esa situación por culpa de la matriz, como ya lo mencioné anteriormente, y pues eso también se puede desvirtuar. Ahora, en lo que tiene que ver ya con la inscripción en el registro mercantil de la situación de control o de grupo empresarial, y esto es una obligación que trae el artículo 30 de la ley 222 del 95, y pues esto se tiene que hacer en un documento privado que se registra en Cámara de Comercio. En Cámara de Comercio debe registrarse el control inicial de la sociedad, es decir, si hay una persona que desde la constitución de la sociedad pues tiene el control por cualquiera de los presupuestos que ya vimos, pues así debe estar registrado. También deben registrarse los cambios que hayan en ese control, porque el accionista controlante le vendió a otro con su misma participación, pues debe registrarse ese cambio. O si se dan situaciones que llevan a que ya no exista control porque el controlante le vendió su participación a 10 personas y ya ninguno quedó como controlante, pues se cancela ese control y ya digamos que se elimina ese registro en la Cámara de Comercio. Esto, como lo mencionaba, pues se debe registrar ante las cámaras de comercio por un documento privado, o en algunos casos ya existe un formato preestablecido. Y esto se pagan como un acto sin cuantía, y en caso de que uno registre el control 30 días después de haberse generado esa situación de control, pues la Cámara de Comercio va a cobrar unos intereses moratorios. ¿Qué es lo que yo debo informar en este documento? El nombre, el domicilio, la nacionalidad y la actividad de la persona natural o jurídica controlante, o digamos del ente no societario controlante. También debo informar el nombre, el domicilio, la nacionalidad y la actividad de la sociedad subordinada, es decir, la sociedad que estoy controlando. Se debe informar cuál es el presupuesto que dio lugar a la situación de control, o a modificar o cancelar esa situación de control. Entonces, ¿cuáles pueden ser los presupuestos que dan lugar a la situación de control? Pues porque tengo más del 50% de participación y con eso puedo tomar las decisiones en la compañía, o porque tengo un acuerdo de accionistas con otros 3 socios y entre los 4 estamos tomando las decisiones. O porque se ejerce una influencia dominante en razón a un contrato. Entonces, esos son los presupuestos y ese presupuesto debo informarlo. Y debo informar, pues obviamente también la fecha de configuración de la situación de control o grupo empresarial, porque como les decía,
si yo registro 30 días después, pues a mí a partir de ese momento me van a empezar a cobrar unos intereses moratorios en la Cámara de Comercio. Entonces, por eso es muy importante para la Cámara de Comercio que uno le informe a partir de qué momento se configuró esa situación de control, pues para que ellos sepan si hay lugar o no a cobrar intereses de mora. Y pues la firma del controlante. Ahora bien, en relación con las sociedades que tienen accionista único, y esto aplica puntualmente, o digamos, en este caso, para las sociedades por acciones simplificadas, a través del decreto 667 del 2018, pues se estableció que desde el momento de la constitución de la sociedad, pues tiene que registrarse el control a través de un documento privado, y eso ya lo está haciendo la Cámara de Comercio directamente, y la Cámara de Comercio en ese momento, cuando hace una revisión de los estatutos en el momento en que voy a registrar la sociedad y se da cuenta que hay un único accionista, pues le pide a uno que uno llene un formato adicional para registrar el control. En ese momento uno tiene que registrar el control y lo tiene que, si no, digamos, no le registran la sociedad. Entonces, eso ya está sucediendo y está sucediendo puntualmente en el caso de las sociedades por acciones simplificadas. ¿Cuáles son las sanciones por no registrar el control? Y estas son unas sanciones que existen pues desde la ley 222 de 1995, y es que la Superintendencia de Sociedades puede imponer sanciones hasta 200 salarios mínimos, que ahora pues sería 181 millones de pesos. ¿Y cómo puede imponer estas sanciones la Superintendencia de Sociedades? Pues bien sea porque inicie investigaciones de oficio o por solicitud de cualquier interesado. Entonces, digamos que en conglomerados en la Superintendencia de Sociedades inician estas investigaciones administrativas, hacen unas solicitudes que más adelante voy a profundizarles un poco de eso, y si evidencia pues que se está incumpliendo con la norma porque no registraron el control o no registraron el grupo empresarial, pues tiene la facultad de imponer multas de hasta 200 salarios mínimos. ¿Y de qué dependerá que la superintendencia ponga una multa de 200 salarios o menos de 200 salarios mínimos? Pues digamos por criterios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y legalidad. Y esto básicamente pues tendrán en cuenta, la superintendencia deberá tener en cuenta la extemporaneidad o el tiempo en que llevan sin registrar el control, o si ya la superintendencia hizo algún requerimiento y no se atendió ese requerimiento. Entonces, con base en eso, pues la superintendencia determinará qué tan grave fue la falta cometida, y dependiendo de eso, pues se determinará si la multa llega a los 200 salarios mínimos o va a ser menos de 200 salarios mínimos. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que tiene que ver ya puntualmente con el plan de normalización, que es el plan, digamos, que sacó la superintendencia en marzo de este año. Esto lo hizo a través de la circular externa de marzo 26 de 2021, y lo que busca este plan de normalización es que las empresas o digamos los controlantes inscriban situaciones de control o de grupo empresarial que no estaban inscritas, hacer también una campaña pedagógica, y esta campaña pedagógica básicamente hace referencia a los cursos que pueden hacer los controlantes para disminuir la sanción. Se busca pues obviamente revelar situaciones de control y grupo empresarial, y una tasación de multas y pagos, que ya son unas multas que están preestablecidas en la circular, y que ya pues de antemano obviamente sabemos que no van a ser los 200 salarios mínimos que establece la norma. Pues para acogerme a este plan de normalización, pues lo primero que yo debo hacer es registrar el control en Cámara de Comercio, es decir, revelarlo con la información que les informé antes, determinando pues obviamente el presupuesto que dio lugar a la situación de control, a partir de qué momento se configuró el control, y tengo pues que revelarlo en Cámara de Comercio. Aquí es muy importante tener en cuenta que la Cámara de Comercio va a cobrar unos intereses,
Y eso no quiere decir que estos intereses sean la multa que cobra la Superintendencia de Sociedades. Digamos, son dos aspectos diferentes, porque la Cámara de Comercio los cobra porque, digamos, es un impuesto que se tiene que pagar al momento de registrar, y pues si yo lo pagué de manera extemporánea, pues me cobran unos intereses, mientras que la Superintendencia lo que está cobrando es una multa por un incumplimiento a lo establecido en la norma. ¿Quiénes pueden acogerse a este plan de normalización? Pues las personas que voluntariamente registren la situación de control o grupo empresarial en Cámara de Comercio, aquellas personas que ya tengan una investigación en curso antes del decreto de pruebas, pues también pueden acogerse al plan de normalización, o las investigaciones que tengan una apertura en el segundo semestre de 2021, pues también pueden hacerlo. O sea, es decir, no quiere decir que porque la Superintendencia de Sociedades ya inició una investigación por esta causa específica, pues yo no me pueda acoger al plan de normalización. Pues el procedimiento general, tengo pues obviamente que estudiar preliminarmente cuáles son esos presupuestos que llevaron a la situación de control, porque como les digo, el hecho de que una persona tenga más del 50% de participación en una sociedad no quiere decir que sea controlante. Entonces habrá que estudiar y determinar si efectivamente existe una situación de control. Si es así, si existe, después de haber hecho todos los estudios y profundizado en el tema, pues se inscribe esa situación de control o de grupo empresarial en Cámara de Comercio, se informa a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Sociedades inicia un proceso o una investigación administrativa y ya impone la multa a través de la resolución y se cierra el proceso. Esto tiene que suceder antes del 31 de diciembre de 2021. Es decir, que ya en este momento pues ya estamos como con el tiempo muy justo para este tema. Para determinar las sanciones, porque acá digamos ya hay unas sanciones que son reducidas, pues primero la Superintendencia a través de la circular ha determinado que se deben tener en cuenta los activos de cada una de las entidades controladas, o vinculadas al grupo. Como segundo criterio que incrementará la multa, pues se tendrá en cuenta la extemporaneidad y se sumarán, digamos, unas VTs que pues no pueden ser superiores a 35 VTs. Y también se tendrá en cuenta la multa por la cantidad de sociedades que tenga, digamos, el mismo controlante. Todo eso está establecido en la circular de la Superintendencia de Sociedades. Hay también la posibilidad de sanciones alternativas, pues para disminuir la multa que se va a pagar, que eso más adelante voy a profundizar. Entonces, la misma circular pues determina como las bases para las multas, y aquí están pues las multas en pesos, y esto dependerá del rango de activos que tenga la sociedad con corte a diciembre 31 de 2020. Y dependiendo de ese rango de activos, se cobra una multa por VTs, que pues como ustedes pueden ver aquí, al que peor le vaya, pues porque tenga unos activos superiores a 9.000 millones de pesos, pues pagará una multa de 3.630.000 pesos, que frente a 200 salarios mínimos, pues es una muy buena oportunidad. Y esas multas se incrementarán pues por la extemporaneidad, es decir, cuánto tiempo llevo yo sin registrar el control, y también pues aquí al que peor le vaya porque no haya registrado el control hace más de 36 meses, pues se le incrementa en 2.700.000. Y en todo caso, lo que dice la Superintendencia en su circular es que la sanción no podrá exceder de 27.231.000 pesos, que versus los 200 salarios mínimos que cobra la Superintendencia o que puede cobrar la Superintendencia, pues es una muy buena oportunidad. Ahora bien, independientemente que esto sea un proceso de normalización,
pues la superintendencia tiene que agotar su investigación administrativa, y esta es una facultad que tiene la superintendencia de iniciar la investigación administrativa, bien sea de oficio o a petición de parte, y en este caso la superintendencia puntualmente iniciará la investigación administrativa por extemporaneidad en el registro de la situación de control, y es que a mí la ley me obliga a registrar la situación de control, como ya se los había mencionado, dentro de los 30 días hábiles siguientes desde su configuración. Si yo me pasé esos 30 días hábiles, ya estoy incumpliendo la norma, y aquí digamos que se presenta una extemporaneidad o por un incumplimiento, y es porque nunca registré la situación de control o nunca reporté el grupo empresarial. Entonces, en ese caso, la superintendencia también podrá iniciar una investigación administrativa, y como lo decía Andrés, pues tiene la facultad de hacerlo durante 5 años, el momento de prescripción. Entonces, el hecho de que yo haya registrado hoy la situación de control del grupo empresarial, pues no quiere decir que la superintendencia no se pueda ir hacia atrás 5 años y multarme por esos 5 años donde incumplí o no reporté la situación de control del grupo empresarial. Digamos que aquí el procedimiento, ¿cuál es? Pues yo debo comunicarle a la superintendencia los hechos o las circunstancias que llevaron a configurar la situación de control del grupo empresarial, presentar la documentación exigida y las pruebas que yo considero necesarias y que deban tenerse en cuenta dentro de la investigación administrativa. La superintendencia, en una etapa preliminar, pues hará el análisis de la situación, iniciará la actuación administrativa y pues todas las diligencias preliminares para verificar que efectivamente existan los presupuestos de situación de control. Posteriormente hará apertura a la investigación administrativa y a la formulación de cargos. Aquí, pues como cualquier procedimiento público, pues se descorre traslado en este caso al controlante. Habrá audiencia de práctica de pruebas en un término no mayor a 30 días. Se tendrán que presentar los alegatos de conclusión, y una vez presentados los alegatos, pues la superintendencia a través de una resolución impondrá la multa, y pues ya si uno se acoge al plan de normalización, que pues lo hará desde el principio, pues se dará la graduación de la multa por el plan de normalización, y además de la graduación de las multas que les mostré anteriormente, pues se puede reducir en un 50% si entre los 10 días siguientes yo manifiesto que me quiero acoger a esa conmutación, que es básicamente hacer un curso ante la Superintendencia de Sociedades. Dependiendo pues de la resolución, pues habrá la posibilidad de interponer recursos. Solo procederá el recurso de reposición o la solicitud de revocatoria directa, como en cualquier proceso que se lleve en sede administrativa, y ya finalmente pues saldrá una resolución definitiva. En cuanto a la sanción alternativa, que es una muy buena, también una muy buena opción, como lo decía Andrés, es una opción pues para que la multa se vea reducida al mínimo. ¿Qué es lo que ha propuesto la Superintendencia de Sociedades? La asistencia por parte del sancionado, en este caso del controlante, a un curso que es dictado por la Superintendencia de Sociedades en materia societaria. La intensidad horaria dependerá de la sanción, es decir, de las VTs. Entonces, de eso dependerá la intensidad horaria, que puede ser de 2 a 8 horas, pues que tampoco es pues decir que aquí vamos a hacer un diplomado, una especialización, pues son 2 a 8 horas. Y con esto, pues yo puedo ver mi sanción reducida en un 50%. El curso tengo que realizarlo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se efectúe el pago. El pago lo hago ya con, digamos, con el 50% menos, porque pues se supone que yo he dicho que me quiero acoger a esta sanción reducida. Y estos cursos, pues, digamos, los temas son sobre derecho societario, puntualmente responsabilidad de los administradores, y temas de asambleas de accionistas, y también temas de régimen de matrices y subordinadas, puntualmente lo que tiene que ver con procedimiento administrativo sancionatorio y juntas de socios. Acá
se le ha preguntado mucho a la Superintendencia de Sociedades, ¿y qué pasa con los controlantes que son extranjeros? ¿Cómo pueden asistir a un curso? Entonces, podrán otorgar un poder para que otros asistan por ellos, o la superintendencia también está pensando hacerlo de manera virtual. Entonces también para que no tengan la preocupación aquellos casos donde el controlante es una sociedad extranjera y seguramente pues el representante legal de esa sociedad extranjera no podrá venir a hacer el curso, pues puede otorgar un poder para eso y podrá también hacerlo si así lo dispone finalmente la superintendencia de manera virtual. Entonces, con base en esto, pues se manifiesta la resolución que impone la multa acogiéndose pues a la conmutación de la sanción pecuniaria, y esto se hace a través del correo electrónico indicando asunto normalización conglomerado, es decir, también pues es muy fácil hacerlo porque todo es de manera electrónica, y finalmente pues sale el acto administrativo que acepta la solicitud de la conmutación como forma de pago. Y aquí sí lo importante es que si no se realiza el pago y el curso, pues se procederá con el cobro del 100% del valor de la multa. Entonces, sí es muy importante hacer ese curso. Con esto pues termino, digamos, la parte de normalización, y antes de ya finalizar, pues es importante, como lo decía Andrés, saber si vamos a revelar o no el control o el grupo empresarial, que pues es, pues como lo pueden ver, esta normalización o esta oportunidad que está dando la Superintendencia de Sociedades es muy buena, porque de verdad las multas son muy reducidas frente a lo que podría ser en una investigación administrativa normal, pero pues la decisión aquí es que se debe tomar es si se va a dejar registrado, revelado esa situación de control o de grupo empresarial, pues con todas las implicaciones que eso tiene de publicidad, o si posteriormente a eso, pues las empresas o las familias aprovechan para hacer una reorganización patrimonial y societaria que de una vez sirva para desconfigurar esos presupuestos que llevan a situaciones de control o de grupo empresarial. Entonces, como la decisión que deben tomar los empresarios después de haber registrado el control o de haber aprovechado esta normalización. Entonces, con eso terminamos nuestra presentación de hoy, pues no sin antes agradecerles la asistencia y recordarles pues que en este correo legal @moran.com vamos a recibir sus preguntas, y también pues agradecerles llenar la encuesta de satisfacción. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia.